Bueno, los pongo en contexto. Hemos estado hablando en Mateo 24. Les pido por favor que vayamos a Mateo 24. Hemos estado revisando un título que hay allí antes del versículo 3 que dice señales antes del fin. Y estuvimos viendo, esta es la última prédica que vamos a ver. De manera resumida vimos, con esta será 8, será la primera que vimos, que también la vimos en Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 4, el crecimiento científico. Vimos en el Mateo 24, 24, falsos cristos. En Mateo 24, 11 vimos falsos profetas y maestros. En Mateo 24, 6 vimos que oiremos de guerras y rumores de guerras. En el versículo 7 de Mateo 24 vimos que habrán pestes, hambres y terremotos. Y todo esto acontecerá porque estará avisando que el tiempo se acerca, que las señales se están cumpliendo y que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Quiero por favor que hoy nos ubiquemos a la altura del versículo 32 hasta el 37. Vamos a estar leyendo versículo Mateo 24 del 32 al 37. Voy a pedirle el favor a mi hermano Juan que me ayude con la lectura de esta porción. Amén. Mateo capítulo 24, verso 32 al 37. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Esa misma porción en la versión traducción lenguaje actual, me voy a permitir leerla toda, estos 5 versículos, y luego vamos a leer en 2 divisiones. Dice, aprendan la enseñanza que da la higuera. Por favor, cuando estemos hablando de la higuera, coloquen allí Israel. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Versículo 34. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. El versículo 32 al 32 y 33
está hablando de la profecía de la higuera. Es una señal donde ellos están revisando los teólogos lo que va a acontecer en esta generación. Y es que yo quiero que estemos pendientes de algo que pasa, eh, y es cuando los judíos, 70 años después de su cautiverio, en la época de Nehemías, de Esdras, vuelven y que han estado bajo el imperio medo-persa, regresan a su nación y construyen los muros y reconstruyen el templo, ¿verdad? Pero posteriormente hay luchas y esta nación vuelve a ser sometida, primero por los persas, medo-persas como les estaba mencionando, pero luego a través de batallas pasa el tiempo y viene bajo el yugo rumano. Los judíos dejan de ser una nación. Roma destruye en el año 70 después de Cristo y los judíos que sobreviven son obligados a ser esparcidos entre las naciones. Pero hay una promesa que está en Ezequiel, que le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer Ezequiel 37, Amén. Ezequiel 37. versículo 12. Ezequiel 37, versículo 12. Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel capítulo 12, dice así la escritura. Ezequiel 37, 12. Dice la escritura en estos términos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Amén. Esta misma porción en la traducción lenguaje actual dice, pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Quiere decir que la señal de la higuera se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Israel, sabemos que la higuera es Israel, fue hecha cautiva y sometida por los medo-persas, pero que luego tuvieron una liberación de ese yugo, luego fueron, reconstruyeron los muros, reconstruyeron el templo, volvieron a haber luchas, volvieron a haber guerras, volvieron a ser conquistados, se desataron batallas contra los árabes, pero para el tiempo de Jesús, específicamente 70 años después de Cristo, Roma, el imperio romano, los esparce. Y entonces se empieza a escuchar y a poner, a repensar esa profecía donde les decía, yo los tomaré de donde hayan estado, de donde hayan sido esparcidos. Tomaré de sus entrañas, de sus tumbas, de sus huesos y los traeré otra vez a su tierra, a Israel, para ser conocidos nuevamente y para ser rescatados. Esto sucede en el año 1948.
porque en 1948 Israel comienza a reflorecer como nación. Y esta profecía, esta señal se empieza a cumplir y la gente de todas las naciones se están dando cuenta de lo que está viniendo a suceder. Es importante que nosotros entendamos lo que nos ha permitido ver estas señales, pero en especial esta, donde es importante aprender que la higuera es una señal comparativa que nos permite ver que cuando empieza a reverdecer es un tiempo que la señal se está cumpliendo antes de que vengan tres fenómenos, el arrebatamiento, porque para la iglesia esto es un tiempo de júbilo para aquellos que estamos esperando, pero viene también la gran tribulación y la segunda venida está cerca. Lo que el mundo anhela, y hoy lo hablábamos con mi esposo, esa paz que tanto es anhelada, realmente la vamos a ver cuando venga ese tiempo, esa dispensación del milenio. ¿Para qué hemos estudiado este capítulo de Mateo 24? Y hemos revisado, yo sé que 30 minutos es corto, pero lo que realmente queremos es que, y lo que pretendía el Señor Jesús con sus discípulos, era que ellos estuvieran alertas, siempre vigilantes, esperando cada día que el Señor venga. Como decíamos en la lectura que hacía mi hermano Juan, en el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cada día debemos estar expectantes como si ese día fuera el gran día de la venida del Señor, ese arrebatamiento. Y seamos sacados de este tiempo de angustia que viene para el mundo entero. Es la promesa. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, es importante todo este capítulo 24, desde el versículo 3, y me voy a permitir leerles desde el 38 al 44. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Hoy en día, como esos días que están comiendo, están bebiendo, están en fiestas, están en ese relativismo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, promoviendo el LGTB, promoviendo el aborto. Es como en esos días, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el Señor pues me ha inquietado de que durante estos casi
8 jueves habláramos de estas señales antes del fin. Nadie sabe el día ni la hora en que el Señor Jesucristo vendrá. Ni los ángeles, ni el mismo Señor Jesucristo, sino solo el Padre. Estamos viviendo esa época como en la época de Noé, comiendo, bebiéndose, distrayéndose, tomando la eternidad como un juego, burlándose, apartándose de lo que se ha enseñado, de la importancia de creer y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero el tiempo se acerca, las señales se han cumplido y como dice el versículo 44, debemos estar atentos y preparados porque el Hijo del Hombre va a venir, cuando menos lo esperemos. Ya con esta octava señal, vamos entonces a estar dando paso de aquí a 8 días. Ya mi esposo Daniel va a estar retomando otro tema. Sí les invito de verdad que leamos Mateo 24, que leamos Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4, que leamos Daniel 8 y que estemos buscando comentarios bíblicos que nos aclaren y que podamos predicar. Si nosotros, Dios nos ha permitido preparar este tema, nos ha permitido escucharlo de una manera sencilla, es para algo. Y ese para algo es que nosotros tenemos que ser los primeros en explicarlo. Muchas veces mi cuñada, que no es creyente, ella viene y me dice, pero Elizabeth, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué están pasando? Y yo le digo, está escrito, de verdad, sí, tenemos que saber dónde está escrito, tenemos que saberlo explicar, saberlo entender. Quiero que la señal de la higuera la entendamos. Todo lo que estaba escrito en esa promesa de Ezequiel se ha cumplido y falta todavía durante el tiempo de la gran tribulación que Israel reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo y el tiempo se acorta y nosotros estamos ya preparados para poder dar explicación, para poder orientar y para poder predicar. El único camino es el Señor Jesucristo. Voy a estarle pidiendo el favor a mi esposo antes de estar pasando al pastor Laces para que me ayude a estar orando por todas estas enseñanzas de las señales antes del fin, por cada una, por la primera, el crecimiento científico, por la segunda, los falsos cristos, falsos profetas, por los falsos profetas y maestros, porque oiremos, y ya lo vivimos, guerras, rumores de guerras, por las pestes, esta dura que ha sido con el COVID, con la viruela, con el H1N1, con las hambres, con los terremotos, todas esas señales naturales y con la señal de la higuera. Es un resumen, pero ahí está escrito y como dice él en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amor, si me ayudas a orar. Amén. Antes de orar, quiero agregar algo. Y es que en Isaías 66:8 justamente, Isaías 66:8 dice la escritura así. Escuchemos con atención, por favor. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Dice así. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez?
pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Amén. Para los estudiosos de la teología, los investigadores bíblicos de la profecía, esta palabra se cumplió el 14 de mayo de 1948 en la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando allí se le dio forma al Estado de Israel y ante el mundo, ante las Naciones Unidas, se formalizó la creación del Estado hebreo, del Estado de Israel. Siendo esto un acontecimiento de orden político, se estaba cumpliendo la palabra. Y esto tiene una connotación importante de la trascendencia de Israel, de la higuera que florece. Y de ese día acá, habiendo estado en constante asedio, estando en permanente amenaza de destrucción, rodeado de enemigos feroces, Israel ha librado batallas que solo Dios puede superar, puede ganar. La guerra de los 6 días es un hecho que militarmente no tiene explicación para los estudiosos de las estrategias militares. Los estudiosos de las guerras, los militares que se dedican a investigar, a estudiar, a buscar explicaciones de cómo fue esa victoria de Israel, no tienen una explicación para lo que sucedió. Pero Israel ganó la guerra. Los generales egipcios que vivieron aquellas batallas, varios de ellos sencillamente decían, solamente podemos decir que Dios los defendió, Dios peleó por ellos porque no tenía otra manera de triunfar Israel. Y así sucesivamente. El desarrollo científico del mismo Israel, la trascendencia económica de Israel, la importancia política, geopolítica de Israel, lo que implica Israel para el mundo. El reloj profético está allí. Porque Israel definitivamente es el pueblo de Dios, la nación de Dios. Es la tierra que vio nacer a Jesús humanamente hablando. Es esa higuera que reverdece. Y ese desierto ha reverdecido porque de Israel, de manera inexplicable para muchos, se exportan naranjas, frutas que en un desierto sería imposible ver germinar, ver producir. Y mientras sus vecinos no tienen de esto, Israel exporta legumbres, comida, frutas. Es una tierra que fluye leche y miel. Y se cumple la misma palabra de Isaías cuando hablaba que el desierto reverdecerá. Ahí está la higuera. Y esas señales hay que mirarlas con atención. Hay que saber observar esos tiempos, pero observarlos desde el contexto de la óptica divina, y para ello necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe. Porque en poco sonará la trompeta, que es el acto seguido que esperamos, el arrebatamiento. Y la iglesia partirá. Inevitable que esto suceda. Y cuando menos pensemos, se dará. Y queremos que todos estemos allí subiendo al cielo o resucitando en Cristo, pero encontrándonos finalmente con el Señor en las nubes. Para eso hay que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y creerle a la palabra, creerle al Dios de los cielos, creer que lo que estamos hablando es verdad, palabra de Dios. No estamos haciendo estudios teológicos de profunda investigación, no se trata de eso, pero sí estamos tratando que de una manera sencilla entendamos que estas señales están escritas y se han ido cumpliendo una a una.
una a una. Y están en curso, están en desarrollo. Basta mirar alrededor. No se ha vuelto a hablar en los medios de la guerra de Ucrania, pero están en guerra. Hay muchas confrontaciones bélicas en el mundo, de las cuales ya los medios ni hablan, pero están en guerra. Hay muchas partes del mundo donde hay hambrunas y hay hambre. Hay muchas partes del mundo donde el sol es agobiante y hay falta de agua. Hay muchas partes del mundo donde las enfermedades raras son cotidianas y muere la gente porque no hay medicina, no hay atención médica, no hay ciencia que pueda superar eso. Y el mundo está aterrorizado, clamando por paz total, y no vayamos tan lejos. Aquí en el Palacio de Nariño se habla de paz total. Pero viendo, decía mi esposa, la paz que anhela la humanidad, solo este mundo la conocerá cuando Jesucristo reine durante el milenio, no antes. Por una elemental razón bíblica. La tierra está bajo maldición por causa del pecado de Adán. Y hasta tanto no se cumplan los términos establecidos por Dios mismo, esa maldición no se levanta. Y durante el milenio se levanta esa maldición y habrá plena bendición y prosperidad. Porque esa es la palabra. Por eso pongamos atención a lo que sucede y lo que pasa alrededor. Porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, así se está dando, así se está cumpliendo y así se cumplirá. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos tiempos, Señor, que has colocado en el corazón de mi esposa, enseñar por estas señales de los últimos tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque sin ser extensas y complejas explicaciones teológicas, de una manera sencilla, amable, estamos entendiendo que tu palabra se va cumpliendo, que es inevitable, Señor, que los hechos profetizados por el Señor Jesucristo y registrados por el profeta, por el apóstol Mateo, Señor, se den. Ahí están presentes. Permítenos, Padre Santo, permítenos, Señor, digerir esta palabra. La hemos escuchado a través de los tiempos. Desde que nacimos en Cristo hemos escuchado de todas estas palabras. Pero tal vez nos falta, Señor, que haya una revelación profunda de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Una plena convicción, Señor, de que esto es verdad. Y ahí está la explicación de lo que sucede en el mundo. Ahí está la explicación de lo que sucede en el entorno nuestro. Es que tu palabra se cumple, Señor. Los términos establecidos por tu palabra se van dando y estamos avanzando al momento que suene la trompeta. Padre, gracias en el nombre de Jesús por hablarnos y hablarnos claro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por recordarnos lo que tu palabra señala, que debemos aprender de la higuera, como parábola, sí, como estudio bíblico también, pero como mensaje profético, Señor, lo que es Israel, lo que ha representado Israel a través de los tiempos, lo que sigue representando Israel para el mundo, pero lo que representa Israel para Dios. La palabra habla con claridad de lo que es Israel para Dios. Y esa palabra no se cae, se cumple. Por eso bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos la tierra hebrea, bendecimos a la nación de Israel. Y le damos gracias al Dios de los cielos por esa tierra bendita de la cual vino Jesús. Le damos gracias al Padre Eterno en el nombre de Jesús por permitirnos conocer a través de la Escritura la historia, el desarrollo del pueblo escogido por Dios. Gracias, Padre, por permitirnos hoy terminar este ciclo que has colocado, Señor, en el corazón de mi esposa, desarrollar. Gracias, Padre, porque
tú tienes un plan perfecto para nosotros a través de estos medios, de estas enseñanzas virtuales. Y es que crezcamos, maduremos y demos fruto. Es que aprendamos cada día más de ti, que te conozcamos más. Pero ante todo, Señor, es que nos afiancemos en la verdad revelada por tu Santo Espíritu a través de cada enseñanza. Porque nos revela, nos recuerda, nos afianzas para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por amarnos como nos amas. Amén, 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 a la eternidad. Amén.